Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿sí? Estamos acá un día típico, sí, domingo, pero un día al fin con muchas ganas de estar con ustedes. Vamos a hacer un vivo que fue solicitado, un vivo especial, ¿sí? Sobre sucesiones que también obviamente las vamos a relacionar con lo que hacemos nosotros, nuestra área, que tiene que ver obviamente con la parte de sucesiones, mejor dicho, sociedades y empresas. Para eso ya mismo te estoy diciendo que podés dejar el mensaje privado, aquella consulta que quieras, porque esto es un consultorio jurídico en vivo. Bueno, desde ya, gracias a todos los que se van incorporando, un día especial de elecciones y por eso creo que, bueno, aquellos que, bueno, están cansados un poco de estar en la calle o de esperar algunas noticias, qué mejor que ver este tema que tiene que dar mucho de qué hablar, ¿sí? Hoy hablamos sobre sucesiones en lo que tiene que ver a vos como persona humana y también, ¿por qué no?, cómo afecta a la empresa de aquella persona que es titular y que de repente esa persona titular causante falleció. Bueno, gracias a todos los que se incorporan. Como les digo, hoy pueden hacer preguntas por mensaje privado en vivo, que no hay ningún problema, yo los leo. Bueno, cuando hablamos de sucesiones, obviamente, siempre suele haber diferentes tipos de conflictos. Conflictos no solo legales, sino también conflictos emocionales, ¿sí? Pero bueno, me interesa poder desarmar ese nudo en cuanto a conflictos en general y mucho más de emociones y mucho más si hay empresas o si hay sociedades donde forman partes, porque si no voy a tener paralizada, valga la redundancia, mi empresa y todo lo que es mi patrimonio, mi acervo hereditario. Entonces, bueno, esta persona que de repente falleció, llamada obviamente legalmente causante para aquellos que no son abogados y que me van escuchando, porque esto lo ven también profesionales no solo del derecho, sino también gente que le interesa sobre el tema y que, como siempre digo yo, y no llegó a planificar, no llegó a lo que es planificar qué va a pasar después de que esa persona no esté, bueno, va a tener determinados, digamos, conflictos, ¿no? Y entre esos conflictos hay que ver cómo los puedo yo desarmar para poder disponer de la herencia. ¿Por qué me interesa a mí saber qué parte me corresponde? ¿Qué es esto de herederos? ¿Qué significa que yo no puedo afectar la legítima de algún heredero forzoso? Bueno, para eso te invito a este vivo. Como les digo, estamos hoy domingo, día de elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también la provincia de Buenos Aires y el resto del país, y como siempre, haciendo algo que nos compete a todos. Llevando un poco de luz a lo que es la parte más que nada empresarial y de empresas familiares. Pero también hoy te puede servir a vos. Por eso, si estás leyéndome o si me estás escuchando, mejor dicho, no más podés escribirme por privado. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, Luciano, como siempre, está fuera de jurisdicción. Fue y volvió porque tuvo que votar, pero como siempre va a acotarnos o darnos algunas hacer algunas preguntas de los que están ahora en vivo. Si no lo viste, esto queda grabado, así que no hay ningún problema. Bueno, hablemos entonces, ¿qué pasa con esto de las sucesiones? ¿Por qué interesa tanto? Obviamente uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a hablar de esto? Si yo sé que obviamente mis herederos obviamente forzosos es mi hermana, quizás mi cónyuge si no tengo hijos, o mis padres en caso de que no tenga hijos ni cónyuge. ¿Y qué me interesa esto? Bueno, interesa mucho, justamente ¿por qué? Porque muchas veces sucede que aparece un tema importante y aparece un conflicto cuando hay un testamento que quizás es la sorpresa, ¿sí?, oculta de esa familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Hacemos un consultorio jurídico, aquellos que no me entiendan me pueden preguntar, yo los voy a ir leyendo y desde ya, Luciano, si alguna pregunta ve el resto de las redes sociales, obviamente me va a ayudar. Entonces, esta persona fallece y esa persona lo llamamos legalmente el causante. ¿Qué me interesa? Saber quiénes son sus herederos. Pero como les dije recién, muchos me dicen, bueno, yo sé quién es mi heredero, es mi hijo, mi esposa.
Bueno, no sé si están así, justamente porque primero, esta persona puede tener más hijos y no lo sé, puede tener una vida paralela o esta persona puede haber dejado un testamento. La sucesión puede ser ad intestato, sin testamento, que es donde obviamente van a heredar los herederos forzosos, es decir, mi cónyuge si lo tengo, mis hijos si tengo, o si no tengo hijos ni cónyuges, mis ascendentes, que son mis padres, ¿sí? Y estos herederos se los llama por ley forzosos, y estos herederos no se les puede tocar lo que se llama, no se les puede afectar una porción de su herencia, que es la porción, obviamente, no disponible, que es la legítima. Eso es la legítima cuando ustedes obviamente escuchan o leen por ahí. Hay una porción como heredero forzoso, ¿sí? Ya sea cónyuge, hijos o mis padres si no tengo cónyuge ni hijos, en donde no se puede afectar, no me pueden sacar, privar de ese derecho, salvo obviamente que sea una causal de indignidad, tema de otro vivo. Pero ¿qué me interesa hoy que estás vos ahí? ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Los tengo? Aún teniendo herederos forzosos y siendo una sucesión sin testamento, ¿puede ser al mismo tiempo una sucesión testamentaria? Es decir, ¿puedo a su vez tener dos tipos de sucesiones? Obvio que sí, porque en la sucesión que uno abre comúnmente para ver qué bienes integran, que ya los voy a hablar, entre ellos las empresas, las acciones de una empresa, por ejemplo, tengo también el tema de que yo puedo tener un testamento. El testamento, obviamente, a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, tiene una porción mucho más amplia que antes con el Código de Vélez. Es de un 33%, en el cual no poco menor. Yo puedo dejar un 33% a alguien que sea heredero forzoso a su vez, le doy un poco más a este cónyuge, a este hijo o a este padre, en caso que no tenga cónyuge ni hijos, por eso hago toda esta mezcla con las manos, pero me entienden, o a su vez podría dejárselo a un tercero, pero ese tercero no puede tener más del 33% porque obviamente si no se afecta lo que es la legítima. Hasta acá, díganme si me siguen, si les va pareciendo familiar esta terminología, obviamente esto queda grabado. Pero como les dije, en este tipo de lo que es situación, cuando muere una persona igual barra causante, tengo una sucesión que abrir siempre y cuando haya bienes de esa persona. Bienes como ser, obviamente, inmuebles, bienes registrables, como un inmueble, un lote, un mueble, un auto, un buque y acciones, acciones o cuotas de tu empresa. Por eso es que también me interesa la parte, obviamente, societaria, que es la que yo competo y hago. Nosotros en el estudio hacemos todo este tipo de sucesiones, más que nada cuando son conflictivas, obviamente, y cuando están metidas las empresas desde ya, pero también aquellas en donde tengo que custodiar ese patrimonio o ese acervo hereditario. Entonces, ese patrimonio, ¿sí? En el cual consta de todos estos bienes, reitero, un lote, un inmueble, un buque, un auto, acciones de una empresa, van a ir a la sucesión. Obviamente si antes no hice alguna que otra maniobra que también te voy a explicar hoy en este vivo. Pero volviendo al tema, la sucesión puede ser sin testamento, en donde la abro y obviamente voy a ver si hereda mi cónyuge, si lo tengo, mis hijos o mi cónyuge y mis hijos, o en caso de no tener cónyuges y hijos, mis padres ascendientes. Caso contrario, va a ir a colaterales hasta cuarto grado, primo, ¿sí? Algún sobrino, algún tío. Y también está el tema del testamento, lo que yo llamo, o en el estudio recorriendo el país con Luciano, decimos, uy, las sorpresas testamentarias. La pregunta del millón, ¿qué son las sorpresas testamentarias? Por ejemplo, un testamento que no sabía ni por ahí ni por casualidad que podría existir. Alguien que esa persona que falleció, suponte le deja el 33% a otra persona, a un tercero que no es yo forzoso. Ahí se abre un tema importantísimo, conflictivo, difícil de desatar, casos donde obviamente hay emociones y donde muchas veces se llega a perder
todo el patrimonio. ¿Por qué? Por no haber hecho las cosas bien en su debido tiempo, como decimos con Luciano, por no haber hecho una planificación sucesoria. Pero para eso ya vamos a hablar. Bueno, gracias a todos los que se incorporan, gracias por estar hoy. Entonces seguimos con este tema. La sucesión puede ser con o sin testamento y la sorpresa o las sorpresas del millón, como digo yo, aparece un testamento. Y ahí vamos a ver qué pasa. Como dicen los chicos, agárrate Catalina, ¿no? Porque hay que ver. Ahora, obviamente me interesa saber si el testamento que aparece, que lo llevo a la sucesión, es válido. Fíjate vos que antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación habían 3 clases de testamento. Había uno que era sobrecerrado, que nadie lo sabía. Había otro que podía ser manuscrito hológrafo, lo hago yo. Hay que tener mucho cuidado con el que yo redacto de puño y letra, por la firma, por la fecha, por lo que digo. Y también uno que hace el escribano, que bueno, generalmente no suele tener errores porque obviamente es un funcionario público, da fe y no pasaría nada. Pero eso no quiere decir que no lo hagas o que tengas la obligación de hacerlo para no tener problemas con un escribano. A lo que voy, que hoy en día solo la ley admite 2 tipos de testamento. Ya no existe más el sobrecerrado, sino que voy a tener el que es hológrafo a mano alzada, que suponte te podemos asesorar, te podemos decir cómo redactarlo para que no gastes tanto en un escribano. Lo importante es la firma, la fecha y a quién vas a dejar como, obviamente, a quién vas a dejar o disponer de sus bienes, y después también lo puedo hacer por escribano, ¿sí? Pero la cuestión es que hay 2 clases hoy en día y que el testamento hay que tener mucho cuidado, más que nada en cuanto a la redacción y cómo está confeccionado. Ahora bien, la pregunta del millón, esto lo saben mis alumnos, mis clientes, las empresas, pero no lo sabe todo el mundo. Si yo de repente fallezco y yo había hecho un testamento, pero en realidad antes de morir había hecho otro post a ese previo que había hecho hace unos días o hace unos años. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el válido? ¿Los 2? ¿El primero? ¿El segundo? Respuesta. El único testamento válido es el último confeccionado, que ese lo que hace es revocar cualquier anterior. Con lo cual, por más que yo haya hecho un buen testamento ante aún la presencia de un escribano, si yo de repente después hice uno a mano alzada y lo hice después, posterior a ese, el que vale, por más que no lo haya hecho por escribano o aún habiendo hecho por escribano, es el último. Hasta acá vamos bien. Bueno, gracias a todos los que se incorporan, gracias por estar. Ahí Luciano me mandó unas preguntas por privado. Esto es un consultorio jurídico sobre sucesiones. Gran tema y pregunta del millón. Me preguntaban quiénes eran los herederos forzosos, me dice Luciano, o qué es esto de la legítima. Reitero, para aquel que se va incorporando, heredero forzoso, mi cónyuge, mis hijos, mi cónyuge, mis hijos, y en caso de no tener cónyuge ni hijos, mis ascendientes, mis padres. Caso contrario, voy a colaterales hasta 4º grado. A su vez, también me estaban diciendo qué significaba esto la legítima. Es una porción en la cual no puedo tocar de esos herederos forzosos. Y si la toco, me la pueden obviamente pedir nuevamente. Acción de colación, hablando legalmente. Por eso es muy importante cómo confecciona un testamento o saber si hay un heredero por testamento. Acá me preguntan, doctora, ¿hay algún impedimento legal que primero se haga un testamento mediante escribano y al tiempo un poder general? O sea, ¿el heredero sería apoderado general? ¿Hay incompatibilidad? A ver, cuando una persona hereda por testamento, le contesto a la persona porque yo estoy en vivo, obviamente si lo hace por escribano está todo bien, estaría bien confeccionado, hay que ver que si realmente esté hecho por escribano, hay que ver que esté registrado, pero me dice que al mismo tiempo hace un poder general. El poder general es válido mientras viva la persona, sí, obviamente que ese poder no tiene validez después cuando esta persona falleció, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? No confundir, ¿sí? Un testamento que es obviamente lo que me está testando el que después fallece, el causante, para dejarme sus bienes o lo que quiera, con un poder que hizo mientras vivió
que no es lo mismo, que también voy a hablar algo distinto de lo que pasaría si fuera una donación, porque el testamento es lo que voy a tener o voy a disponer luego de que fallece la persona. En cambio, la donación es lo que haría en vida, ¿sí? Antes de que la persona viva. La persona es vid, acá me pone, en vid primero hace un testamento y elige a favor de la misma persona hacer un poder general. Todo bien, no sé tu nombre, como estás acá dice CAD, todo perfecto, pero el poder general obviamente ya después no tiene validez si esa persona falleció, ¿sí? O sea, sí el testamento, ¿se entiende? Si no, bueno, cualquier cosa seguimos por privado para dejar también lugar a otros, pero creo que fui clara, ¿no? O sea, por más que un testamento y haga un poder general, el poder le va a servir en vida. El testamento es para después de que esa persona vive, ¿se entiende? Entonces, y acá te metí un bocado más, le digo acá, que es el caso también de una donación. Las donaciones también serían como un adelanto de herencia en vida y me ahorraría, por ejemplo, hacer una sucesión. Tema que da lugar para otra charla. No sé si me entendió CAD, cualquier cosa seguimos por privado, estaría más que bien. Bueno, si alguien más se anima como CAD a a decirme es un consultorio jurídico, si alguien más quiere hablar, perfecto, si no yo sigo hablando con las preguntas que me va diciendo Luciano respecto a las diferentes redes sociales. Entonces también me preguntaban, dije, aparte de CAD me habían preguntado por otras redes que eran herederos forzosos, qué pasaba o qué era la legítima, ¿sí? Perfecto. Y también me estaban preguntando esto del tema de si yo podía, por ejemplo, alguien sabía un poco más por privado y como es una empresa me hablaba sobre lo que es usufructo de acciones, que ahora vamos a explicar bien qué es eso. Pero hay que tomar en cuenta en síntesis lo siguiente: fallece la persona, igual barra causante, puedo tener un tipo de sucesión que son las que son sin testamento generalmente, donde van todos, abren la sucesión, los forzosos, acuérdense, lo que sería cónyuge, hijos o ascendentes padres si no tengo ni cónyuges ni hijos, y también puede ser que sea testamentaria. Una sucesión puede ser al mismo tiempo sin testamento y testamentaria, sí, perfectamente. A ver, acá antes de seguir, Natalia me dice, si uno demuestra su calidad de heredero, con eso ya podemos inscribir la sesión de cuotas SRL. Perfecto, Natalia, me encanta esta pregunta y me encanta que se estén copando. ¿Por qué? Porque nosotros nos especializamos en eso, ¿sí? En lo que es societario. A ver, para que se inscriban las cuotas, ahora vamos a ver bien el tema de una SRL con la diferencia de una SA que tiene, por así decir, acciones, ¿no? Pero para que se inscriba una cuota, tenemos que tener la declaratoria de herederos, ¿sí? A lo que es declarada, valga la redundancia, por el juez. ¿Qué quiero decir? Es el juez que me va a decir si esas personas son herederos o no, para que yo pueda después recién, con la orden judicial y la declaratoria de herederos, poder inscribir la sesión de cuotas. Muy bien, Natalia. ¿Qué quiero decir? La sesión de cuotas, ¿sí? Ustedes saben que yo puedo ceder, vender cuotas en una SRL o puedo ceder y vender acciones en una SA. La diferencia es que en las SRL siempre tengo que rogarlo al registro, o sea, ese procedimiento que yo tengo que notificar, obviamente, a las partes de que voy a hacer una sesión, una venta de cuotas, al igual que si fuera una sesión o venta de acciones, con una notificación, con un acta de reunión de socio o asamblea de directorio si fuera en SA. Hay una diferencia con las SA. En la CCA, si yo cedo o vendo acciones, obviamente yo, para darle oponibilidad, una vez que el juez me dicta la declaratoria y lo hago, lo que voy a hacer es inscribir eso en lo que es el registro de acciones. Ahí es como si fuera un informe de dominio donde se va a ver el traspaso y la cadena de titularidad de lo que pasa con las acciones. Con las acciones, SA, SAS, es decir, si hubo un embargo, si hubo usufructo, si hubo donación, si hubo venta, si hubo cesión. Para responder a Natalia, obviamente el que no me entiende lo seguimos por privado, si fuera una SRL esto no existe, no hay un libro de cesión de cuotas, por eso es que yo inscribo al registro y obviamente necesito la declaratoria. Ok, Natalia, ¿fui clara? Me dice, ¿también debemos adjuntar la adjudicación de cuotas sociales? Sí, obviamente, sí, toda la documentación que
que sea necesaria para que se documente y que se presente ante el registro público. Gracias Natalia, gracias Kat. Bueno, la verdad me gusta que vayan participando y pueden seguir preguntando. Ya que habló Natalia y dio el pie para hablar de cesión o transferencia de cuotas, que también yo les di el pie y les sumé un plus en cuanto a acciones, ¿sí? También me gustaría decir que así como yo puedo hacer una venta o cesión de acciones una vez que tengo la declaratoria de herederos, ¿sí? Con la orden judicial, que es el único título que avala y me dice, a ver, en reemplazo de esa persona fallecida, el causante están tales herederos y ellos son los que van a ceder a vender o hacer lo que sea con las acciones. También puede pasar que de repente antes de que fallezca la persona, ese pater familia, esa persona que era el padre de esa empresa familiar o el fundador, planificando lo que es su muerte, lo que quiere hacer es, por así decir, donar acciones y hacer usufructo de acciones, al igual que lo que pasa con un inmueble, para aquellos que saben un poco más de derecho y quieren saber sobre este tema. ¿Qué significa? Significa que yo puedo, por así decir, que esta persona antes de fallecer dona, por ejemplo, a sus hijos o a su esposa acciones, también puede donar cuotas y lo que se hace es que se reserva el usufructo, es decir, el uso y goce lo sigue teniendo si la persona está padre fundador. Y obviamente acá viene la pregunta del millón que me la hicieron por las redes sociales, que tiene que ver con el tema: ¿quién va a las asambleas? ¿Quién tiene estos derechos políticos y patrimoniales? Bueno, en principio, si no hay una cláusula especial que me diga lo contrario, quienes van a la asamblea son los usufructuarios. Ya ellos pueden usar y gozar de sus acciones o sus cuotas, pero los dividendos, las ganancias, algo que haya una cláusula especial cuando cierra el ejercicio, la va a seguir teniendo ese padre fundador, por así decir. Entonces, con esto, a aquellos que me siguen, que saben un poco más de derecho, les tiré una bomba, es decir, qué bueno planificar lo que es la muerte del pater familia en una empresa familiar, por ejemplo, con una donación de acciones o de cuotas o usufructo de acciones o cuotas. Pero el tema es que esto no sucede mucho en la práctica, nadie planifica. Por eso el año pasado, junto a mi socio, hicimos con Luciano Corbella un libro, ¿sí? Que obviamente Derecho Societario Teórico Práctico por Editorial Estudio, donde el primer capítulo habla de esto de planificación, ¿sí? Planificación de la empresa y también entre esas cuestiones esto, planificar qué pasa cuando desaparece ese padre fundador de esa empresa. Pero esto también quiero que le sirva a toda persona que, más allá de que tenga empresas o no, tenga un problema o no sepa cómo manejarse en una sucesión. Por eso hoy te invito a que me hagas consultas en vivos, como se animaron recién algunos, Natalia, Cad, y como también Luciano me fue tirando lo que sucedía en las otras redes sociales. Todo lo que te interese, te intrigue, en la medida que podemos contestarlo, buenísimo, y si no lo hacemos por mensaje privado. Entonces, decimos: desaparece esta persona porque fallece, obviamente todos nacemos y todos nos vamos a morir, decimos cuáles son las clases de sucesiones, ¿sí? Tengo la que no es con testamento, en relación a herederos forzosos, tengo la que es testamentaria. Ya hablamos del testamento, qué pasa con su validez. El juez tiene que declarar la validez de ese testamento. Acordate que hay dos tipos de testamento: el que hace el escribano, ¿sí?, pasado por protocolo, que no habría ningún tipo de observación en principio, y el otro que te podés animar, también te asesoramos, el que es obviamente a mano escrito. Pero estos dos tipos de testamentos tienen que estar bien confeccionados y el juez lo que hace es declarar la validez de estos testamentos para que ingresen a la sucesión y quizás compitan o compartan todo ese acervo hereditario con el resto de herederos, por ejemplo, forzosos o quizás colaterales. Ahora bien, ¿qué pasa si yo a esta persona, a este tercero, por testamento le di más o afecté la legítima, la porción no disponible de ese heredero forzoso y obviamente me lo piden que se lo devuelva? Es una acción que legalmente se llama colación, etcétera. Entonces esto hay que tener cuidado, ¿no? El tema de las sorpresas testamentarias que me pueden destruir o hacer destrozos emocionales y conflictos en la sucesión,
que para eso, bueno, nosotros estamos capacitados y asesoramos muchísimo, pero bueno, la verdad que muchas veces hay gente que por no recurrir a abogados, para no gastar, que está en todo su derecho, no sabe negociarlo ni nada y pierde todo el patrimonio. Luciana me está diciendo, ¿cómo se distribuye la masa hereditaria entre los herederos? Obviamente, en los herederos forzosos, bueno, ahí habló como un abogado Luciano, pero vamos a bajarlo a tierra para aquel que no es abogado y me está escuchando hoy domingo, ¿sí? Esperando los resultados de las elecciones, estando aburridos con un día muy soleado, pero como que uno queda medio paralizado, no sabe qué hacer. Aquel que no es abogado me dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo bajo a tierra lo que dice Luciano? ¿Cómo distribuyo la masa hereditaria, es decir, ese acervo hereditario, esos bienes? ¿No? Que todos los llevo a la asociación, que se declaran, suponte que tenés un auto, un buque, acciones, todo lo que sea, ¿cómo lo distribuyo entre los herederos? Obviamente en la misma proporción, todo tiene una porción en cuanto a herederos forzosos y obviamente la que se instruye por testamento, y nadie puede hacer destrozos ni apiadarse más o menos de uno y otro. Lo importante es no afectar la legítima, y después yo puedo hacer que con ese testamento, por ejemplo, le doy más a un hermano o más a un hijo si soy la madre, pero ahí no va a haber colación porque lo hice por testamento, ¿se entiende? Natalia se anima de vuelta a preguntar, ¿y qué pasa cuando un socio dona sus cuotas sociales en un sobrino violando la legítima? Obviamente se van a pedir también que se devuelva, Natalia. Esto es igual que si fuera un inmueble. Hay lo mismo, ¿sí? Porque, a ver, no se puede afectar la legítima, ¿sí? Nadie puede tocar esa porción disponible, sean acciones, cuotas, sea bienes registrables como un inmueble, como un lote, como un buque, como un auto. Lo importante, o dinero en sí, lo importante es que nada se afecte la legítima, sino obviamente hay una acción de colación, ¿sí? Muy importante. Bien, Natalia, por animarte, y como sos alguna de las únicas que se anima, te puedo leer. Invito a todos los que están para que se animen. Ahí Luciano me sigue tirando pregunta de las redes. ¿Y si dos herederos quieren el mismo bien? Bueno, a ver, ahí se puede negociar. Si suponte que somos dos hermanos, la típica, ¿no? Y tenemos varios bienes, ya se repartieron todos, pero en realidad tenemos dos inmuebles o, por ejemplo, acciones de una empresa. Y nosotros dos herederos queremos lo mismo. Obviamente, nosotros en principio tenemos un condominio, ¿no? Pero si yo quiero, no, bueno, le puedo comprar la parte, por ejemplo, a mi hermano o a quien quiera. Eso se puede negociar. ¿Dónde lo negocias? Bueno, negocias bien con un abogado, entre las partes que lo acerquen, que no es fácil porque hay emociones comprometidas, y aparte lo llevas a la sucesión en unos acuerdos, ¿sí? Pero obviamente se puede negociar. El tema es cuando el otro hermano no quiere ceder, y si ninguno de los dos cede, bueno, termina en condominio, y si ninguno de los dos quiere vender, no van a vender, y si ninguno de los dos no quiere terminar con el problema, así van a estar largo tiempo y se va a frenar la empresa, se va a frenar la posibilidad de disponer de un bien y bla, bla, bla. Pregunta del millón, leyendo acá también a los que me escriben. ¿Se puede planificar la sucesión? Claro que sí. Eso es lo que nosotros acá mismo lo tengo, más que nada, no para pasarles el chivo, porque esto es el año pasado y se recontra vendió, sino más que nada para que ustedes sepan que esto existe. Acá tenemos, sí, derecho societario, sí, teórico práctico. Si bien es de societario, es de empresas, y hablamos de todo lo que es la planificación, por así decir, de lo que es la empresa, en el primer capítulo hablamos justamente de esto. ¿Qué pasa con la sucesión en una empresa? ¿La podemos planificar? Y sí, obvio que sí. El tema es que nadie hace eso, porque en realidad nadie quiere planificar lo que es su muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero podemos planificar la sucesión. Yo puedo decir, obviamente, qué es lo que va a suceder después que yo no esté, para dejar, como siempre digo, los papeles y todo en regla, y que no tenga un dolor de cabeza mis herederos, hijos, esposo, quien sea. Ah, ¿qué extracto abreviado? Bien, Luciano. Bueno, a ver. Tracto abreviado, a ver, suponte que yo tengo diferentes tipos de bienes en una sucesión, ¿no? Diferentes inmuebles, por así decir. Me ha pasado con empresas que, bueno, tienen como 5 inmuebles o lo que sea.
yo los tengo que inscribir ya cuando ya se distribuyó la herencia entre los herederos. No necesariamente, yo puedo esperar que, por ejemplo, se venda. Entonces, si se vende, ¿sí? Y hago todo al mismo tiempo, es lo que se llama tracto abreviado. Como dice la palabra, abrevia el tema de la inscripción. Y obviamente lo que sucede acá es que se inscribe y se realiza el cambio de lo que es la titularidad de ese causante a herederos y herederos a quien sea en un mismo acto, ¿sí? ¿Qué es la administración, el administrador de la sucesión? Bien, me está matando a bombardazos. Me estás tirando un montón de bombas, Luciano, estés donde estés, buenísimo. Pero bueno, está leyendo lo que escriben por las redes sociales, LinkedIn, también Instagram y otras más. Porque ahí te digo algo. Nosotros nos encontrás siempre todas las semanas hablando sobre lo que es sociedades, empresas. De vez en cuando hacemos estos tipos de vivos como hoy sucesiones porque están vinculados también a empresas. Y tenemos abierta la Escuela Jurídica F, ¿sí? En lo cual tenemos diferentes tipos de cursos, entre ellos hay unos abiertos de sociedades, de IGJ, de registro público, clases particulares, consultas profesionales y también sobre un tema importante, lo que es inmobiliario, notarial, sucesiones también y todo lo que hace a la parte de marketing digital para abogados. No te lo pierdas, entra a ese Instagram. Pero volviendo a lo que dice Luciano, pasé el chivo porque bueno, hay gente que no nos conoce hoy domingo. El administrador de la sucesión es aquel que designa, ¿sí?, el juez, una vez que han dicho quién quiere que sea, para que, como bien dice la palabra, administre todo lo que va pasando en la sucesión hasta que se dicte la declaratoria de herederos. Porque si no, estamos en un híbrido, por así decir, que hasta que no haya herederos no tengo a nadie que me administre lo que sucede en la misma. Así que eso es, Luciano, para aquel que te preguntó. Bueno, ¿alguna que otra pregunta más para ir ya cortando? Así la empresa continúa. Bien, me están diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Me preguntaban. Si por ejemplo, alguien falleció, tenía varias empresas y estas personas que heredan las empresas porque, por ejemplo, les corresponde, no quieren seguir, por ejemplo, con los herederos forzosos sus hermanos. Hay obviamente algunas alternativas o soluciones a esto para que yo no tenga que seguir en la empresa con gente que yo no quiero. Por ejemplo, escisión. Recuerden que yo hablo mucho de esto, obviamente por ser abogada especialista en sociedades. Escisión es una forma de reorganización societaria en la cual se separan empresas y obviamente cada cual sigue su rumbo. Es una nueva y una muy buena herramienta, mejor dicho, no nueva, pero sí buena herramienta para evitar conflictos familiares en una sucesión. Así como hay otras formas de organización societaria, como ser fusión, cuando se unen empresas, pasó mucho en pandemia, telecom, cablevisión, todas esas cuestiones, o transformación también del tipo societario, sea SRL, como pasa con todo lo que es de organizaciones societarias. La escisión, que es otra forma de reorganización societaria, se utiliza mucho para estos temas de evitar conflictos en una sucesión o en una empresa ante una herencia, ¿sí? Bueno, los voy leyendo. Gracias a todos por estar. Gracias, Luciano, que me vas diciendo, bueno, me vas tirando ahí algunas preguntas que te preguntan por las redes. Buenísimo, Natalia, acá que se animaron a preguntar. Hay mucha gente que esto lo ve grabado, ¿sí? Por eso lo hicimos también. Me interesa también que se queden con esto. Recuerden que hay tipos de testamento, recuerden que hay tipos de clase de sucesiones, recuerden que es un heredero forzoso, recuerden lo que es una legítima, recuerden qué pasa si digamos, yo tengo la libre disposición de los bienes y la voy a tener cuando esté dictada la declaratoria de herederos, caso contrario no, ¿sí? ¿Qué pasa en una empresa donde obviamente fallece ese director, que al mismo tiempo es accionista? Y por ahí te leo, Luciano, y por ejemplo, tengo que designar autoridades. Bueno, todas esas cuestiones las hacemos nosotros. Luciano, si me declaran heredero, ¿me pueden negar la calidad de accionista? Sí, obviamente te pueden negar lo que quieras, pero vos tenés que hacer valer tu condición. No de, acá dice no me dejan entrar, perfecto, sí, tenés que hacer valer tu condición o calidad de, por así decir, de accionista o de socio, ¿sí?
Que no me dejen entrar no me tiene por qué afectar. Obviamente yo entiendo que por emociones afecta a las personas que nos están escuchando, pero yo ya estoy declarado como tal, yo tengo que entrar a mi empresa. Obvio no vas a entrar solo, porque si nunca te escucharon, y esto con todo respeto, es difícil que te vuelvan a escuchar. Pero bueno, asesorándote, acompañándote como hacemos nosotros, seguramente sí te van a escuchar. Lo más importante es que vos te hagas valer y escuchar en los libros societarios. Acá viene el gran tema. El tema de que en los libros societarios, obviamente, uno tiene el tema de que muchas veces no coincide la realidad con lo que obviamente va pasando o lo que dice la teoría, ¿no? en las normativas legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente yo digo, bueno, yo soy heredero, yo heredé, yo soy socio accionista, ¿por qué no me van a dejar entrar, como dice Luciano? Bueno, porque ahí el que siempre en los usos y costumbres ven en la empresa es aquel que obviamente representó y actuó como jefe. Jefe que de repente no es ni siquiera dueño de la empresa, pero todos responden a él, todo el personal responden a esa persona. ¿Y cómo hago yo para que esa persona que es heredera y que es dueña quizás de mayor cantidad de porcentaje accionario, o que es también la que va a liquidar los sueldos, todos la empiecen a escuchar y no le escuchen, valga la redundancia, aquel que siempre se creyó el dueño de la empresa? Bueno, todas esas cuestiones las hacemos nosotros, todas esas cuestiones son las que nos llevan a diferentes conflictos y que tratamos de solucionar y que obviamente no son fáciles, pero tampoco son imposibles y podés obviamente salvar tus derechos, por así decir. Bueno, agradezco a todos los que se incorporan, agradezco obviamente a alumnos, a empresas, a clientes. Este tema da mucho que hablar, este tema es muy importante, no solo por lo que es sociedades o la parte, por así decir, empresarial, sino también por el tema que hace a lo que es que, bueno, todos, como dijimos, nos vamos a morir, todos nacemos también, y obviamente si no planificamos, ¿sí? Lo que va a pasar luego de que no estemos, y quizás dejamos bastantes problemas o un dolor de cabeza a nuestros herederos. El tema es que, bueno, hay gente que ni siquiera planifica lo que le pasa en la vida o el día a día, y a mí me dicen, no, bueno, es muy importante, a veces me dicen, doctora, es importante saber que si no planifican lo que le pasa a uno, menos va a planificar lo que va a pasar cuando muera. Pero bueno, en realidad es así. Tenés que planificar qué pasa cuando vos no estés. Así que bueno, estas son cuestiones que bueno, para mí lo más importante es la planificación, ¿sí? Así como siempre digo, la planificación de la empresa, bueno, la planificación de lo que es, qué va a pasar cuando no estés. Bueno, sesiones da para muchísimo. Hoy quisimos hacerlo porque, bueno, sé que estás del otro lado y sé que te interesaba. Pero bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todos los que se incorporaron, gracias a clientes, empresas, alumnos de diferentes instituciones. Y como te digo siempre, si este video no lo llegaste a ver en vivo, esto queda grabado